¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Iglesia Vida Real. Es un gusto estar con ustedes y qué bueno que nos pudieron acompañar aquí en todos los puntos. Quiero decirles que, como Ronnie comentó la semana pasada, estamos muy emocionados para este proyecto Club Aprende. Y si alguno de ustedes tiene inquietud de servir, involucrarse en el voluntariado, los invito a visitar ese QR, o si no les dio, bueno, ahí está. O si no, pues pueden ir al URL clubaprende.com. Ahí está toda la información de las distintas áreas de servicio y también hay un formulario para que ustedes lo puedan llenar y nosotros nos contactaríamos con ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie A lo Grande, Vive el Sueño de Dios. Llevamos ya un par de semanas hablando de esto. La primera semana Antulio nos habló acerca de cómo discernir cuál es ese sueño que Dios tiene para nuestras vidas. Y la semana pasada Ronnie nos empezó a comentar acerca de las decisiones y hay ciertas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida para poder empezar a alinearnos. Esta semana yo estoy muy emocionado por el tema que quiero compartirles porque voy a estar hablando acerca de decisiones sabias. ¿Cómo podemos aplicar sabiduría a esas decisiones que tan a menudo nos dan forma a lo largo de nuestra vida? Así que los quiero invitar a ver esta presentación de la serie y regresamos. Padre, tú me has traído hasta aquí. La honra, la gloria y el poder son tuyos. Yo sé que me has creado para cosas grandes. Te entrego mis sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Las decisiones importan. Yo creo que eso todos lo sabemos, las decisiones importan, pero en realidad lo que queremos decir es que las decisiones correctas importan. Tomar las decisiones correctas con exactitud, cuando pesa, cuando importa. Pero creo que en pocas ocasiones de la historia, una sola decisión sobre los hombros de un solo hombre pesó tanto sobre todos nosotros como el 23 de septiembre de 1983. Yo no sé si tú lo sabías, pero si tú estás sentado aquí en este auditorio en cualquiera de los puntos, tú fuiste afectado de la decisión que surgió a partir de esa fecha. Se trata de Stanislav Petrov. Él era un comandante del ejército ruso durante el tiempo de la Guerra Fría. Ustedes recuerdan, la Guerra Fría empezó por ahí por el año 45 después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta el año 91. Fueron casi 5 décadas de conflicto, de pugna, de tensiones escalantes entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, lo malo de ese periodo, aparte de todo lo obvio, es que el mundo se tuvo que acostumbrar a la idea de la posibilidad de una guerra nuclear. Y no solo era una posibilidad, sino que el mundo tuvo que acostumbrarse a la idea que podía ocurrir en cualquier momento. Ahora, ¿qué significaba una guerra nuclear? Porque creo que es un concepto que es tan serio, igual hay pocos que pueden decir yo viví por eso, pero necesitamos entender. Una guerra nuclear, según los escenarios, dice que sería una destrucción mutua o implicaría una destrucción mutua entre los países que se atacan con armas nucleares. Eso es así porque cuando un país ataca con bombas nucleares, el otro automáticamente tiene que responder antes de perder esa capacidad. Entonces, se envían bombas nucleares casi simultáneamente que en pocas horas habría una destrucción masiva. La otra estadística que es bastante seria es que se calcula que alrededor o en un rango de 40 al 77% de la población quedaría aniquilada en esos ataques nucleares. O sea, es algo sumamente serio.
Y por supuesto, después están todos los efectos que vienen después de una bomba nuclear que explota, como el invierno nuclear que le llaman, la lluvia negra que afecta a la agricultura y por supuesto la radioactividad. Entonces, ante la amenaza de un ataque o de guerra nuclear, tanto Rusia como Estados Unidos desarrollaron sistemas de monitoreo constante, que esto les permitía tener un montón de detectores y la única función de esos sistemas era generar una alarma en el momento en el que detectaran misiles cargados con bombas nucleares en el aire. Ese es el contexto de la madrugada del 23 de septiembre del 83. Stanislav Petrov era comandante en uno de esos centros de monitoreo y lo que parecía un turno bastante rutinario cambió cuando poco después de medianoche las alarmas comenzaron a sonar. Cuando estas alarmas sonaban, solo podía significar una cosa: habían misiles cargados con bombas nucleares ya en camino hacia Rusia. El protocolo demandaba precisión y rapidez, porque ellos deberían notificar y automáticamente lanzar un ataque atómico en represalia antes de que ellos perdieran la capacidad de hacerlo al recibir explosiones. Petrov tenía que llamar a su superior inmediatamente. La historia, según la relata él, dice que tenía la mano constantemente puesta sobre un teléfono rojo de línea directa como este. Y a punto de hacer la llamada, decide tomarse unos minutos para evaluar la situación. Habían dos cosas que no le convencían a Petrov. Número uno, según todos los escenarios que ellos habían hecho, si los americanos, los estadounidenses, lanzaban un ataque atómico contra Rusia, lo iban a hacer con 100 bombas a la vez. En este caso, las alarmas detectaron únicamente 5. Entonces eso no le cuadró. La otra cosa que no le cuadraba a Petrov es que él no confiaba al 100% en el sistema de alarmas. Él no confiaba al 100% en esas máquinas. Él decía, los humanos que inventaron esas máquinas tienen que ser más sabios que las mismas máquinas. Entonces él no confiaba en eso. Así que Petrov decidió tomarse 5 largos minutos, creo que los 5 minutos más largos de la historia, pero decidió tomarse 5 minutos y soportar la presión de toda la data que estaba viniendo, de todos sus compañeros alrededor en ese búnker, de evaluar las consecuencias. ¿Saben por qué? Porque las alternativas eran devastadoras o tenían el potencial de serlo. Porque si Petrov levantaba el teléfono y reportaba que venía a ataque nuclear contra Rusia, él sabía que en cuestión de pocos minutos el ejército ruso iba a lanzar cientos de bombas atómicas en dirección a Estados Unidos. Y eso iba a significar la muerte de millones de personas. Por otro lado, si él reportaba una falsa alarma, lo que podía significar es que sí habían 5 bombas nucleares o más no detectadas por el sistema de alarmas en dirección a Rusia y millones de sus compatriotas iban a morir. Entonces se tomó 5 minutos para pensar en todas estas alternativas, 5 minutos para considerar, y finalmente decidió levantar el teléfono y reportar: aquí Petrov, hemos recibido una alerta de 5 misiles cargados en dirección a Rusia. Después de analizar los datos, he determinado que se trata de una falsa alarma. Y Petrov tuvo que vivir con esa decisión 25 minutos. 25 minutos, porque eso es lo que calculaban ellos que tomaría a los misiles a partir del punto en el que los detectaron, llegar a Rusia y explotar. Entonces, imagínense esos 25 minutos. Yo no sé la agonía, no me la puedo imaginar, en la que él y todo ese búnker en silencio esperaron a que el reloj pasara 25 o 30 minutos para, con evidencias, estar seguros de que la decisión que tomaron fue la correcta. Cuando no hubieron explosiones, cuando nadie reportó nada, cuando los rusos siguieron con su vida de una forma normal y sin darse cuenta de lo que había pasado, y los americanos también, él pudo descansar y decir, wow, fue la decisión correcta. Después se comprobó que efectivamente el sistema de alarmas tenía un error y el software que controlaba el sistema de alarmas confundió unas nubes con misiles. Fue la decisión correcta. Petrov nos salvó a todos de una guerra nuclear.
Las decisiones pesan, amigos. Las decisiones pesan porque una mala decisión puede destruir todo o puede salvarnos la vida. Es importante porque nuestra vida no es nada sino una sucesión de decisiones. Tú hoy, sentado aquí o en donde estés, eres el resultado de todas las decisiones que has tomado toda tu vida hasta este punto. Grandes o pequeñas, las decisiones nos dan forma, nos construyen o nos destruyen. Por esa razón, creo yo, que debemos dedicar mucho esfuerzo e intencionalidad en tomar decisiones sabias. ¿Cómo entonces podemos tomar decisiones sabias? ¿Cómo podemos aplicar sabiduría a la toma de nuestras decisiones? Y tomar consistentemente decisiones que sean correctas, que nos eviten dolor, que nos den vida, que nos hagan mejores. ¿Sabes que un gran sueño necesita gran sabiduría? Yo no sé cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, pero un gran sueño, grandes aspiraciones necesitan grandes sabiduría. Porque si no, lo que vas a tener al final es una gran frustración. Ahora, Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, registrados también en la Biblia, escribe Proverbios y en Proverbios 8 Salomón nos da una perspectiva distinta con respecto a la sabiduría. De hecho, él narra Proverbios 8 y 9 desde la perspectiva de la sabiduría y la pinta como una señora, una dama. Y yo le digo acá, doña sabiduría. Y entonces leamos Proverbios 8:2. Dice, la sabiduría o doña sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a esas puertas de entrada a la ciudad en el camino de ingreso. Y grita con fuerza, a ustedes los llamo, levanto mi voz a toda persona. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Doña sabiduría quiere hablar contigo antes de cualquier decisión, porque está hablando ahí que ella está en las bifurcaciones, en ese momento en el que llegas a un camino donde se divide en dos y no sabes si irte a la derecha o a la izquierda. En esa bifurcación, ahí está doña sabiduría esperando. Antes de entrar a la ciudad, antes de ocuparte, antes de hacer negocios, antes de hacer todo lo que vas a hacer, quiere hablar contigo. En las colinas, en el macro, en la visión macro, donde ve todo, allí quiere hablar contigo antes de que tomes decisiones. La sabiduría antes de tomar una decisión es mucho más suave, amigos, que la sabiduría que necesitas para arreglar una mala decisión. Y por eso es que quiere hablar contigo antes. La Biblia siempre constantemente hace un contraste entre el sabio y el necio a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso para mí, entre paréntesis, es una prueba más de que el mismo autor está detrás de toda la Biblia, porque ese contraste se mantiene a lo largo de todo el texto. Pero entonces los pinta como dos mundos completamente distintos. Está el necio por acá y el sabio por acá. Y dice, por ejemplo, Proverbios 12:5, el necio cree que no necesita consejos. El sabio los escucha. Y entonces así constantemente está dibujando un contraste entre los dos y el ánimo siempre es sean sabios, escuchen consejos, apliquen sabiduría a sus decisiones. ¿Saben por qué, amigos? Porque todos nosotros somos Petrov. Y estamos a la distancia de pocos segundos de tomar decisiones que nos pueden destruir completamente la vida o construir. Todos tenemos el potencial de arruinar nuestra vida o de mejorarla. Y está en las decisiones, en decisiones sabias, darle un buen rumbo a esas opciones. Por esa razón quiero que hoy hablemos de 4 criterios que creo yo son bastante prácticos, pero 4 criterios que necesitamos aplicar cuando nosotros tomemos decisiones a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, grandes y pequeñas, necesitamos aplicar sabiduría en cada una de ellas. También vamos a hablar de la historia de Nehemías. La semana pasada Ronnie nos habló acerca de él, pero yo creo que él no solo fue un líder y un estadista exitoso, sino que al mismo tiempo aplicó mucha sabiduría en cada una de las cosas que él fue trabajando. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Nehemías. Y la primera cosa que podemos aprender de él, es el primer criterio para tomar una decisión sabia, es que debo pedir a Dios el primer consejo. Pido a Dios el primer consejo. Al escuchar Nehemías, no sé si se recuerdan, la semana pasada Ronnie nos habló de esto. Pues, a Nehemías le llega a contar las noticias de que su ciudad natal, Jerusalén, estaba completamente derribada en las murallas. Eso significaba que una ciudad era vulnerable a ataques o a
o al crimen y todo esto. Entonces, eso lo pone muy triste y se afecta, le pesa demasiado escuchar esto. Y después leemos Nehemías 1:4. Inmediatamente después de esto dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y a mí me encanta, la primera reacción de Nehemías es: voy a ir con Dios. Voy a pedir el consejo de Dios. Antes de decidir qué hacer, de cómo reaccionar, de hacer los primeros planes, Nehemías fue a orar. Oré al Dios del cielo. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante las decisiones? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuál es tu primer impulso ante un problema, ante algo sobre lo cual debas decidir? Si tú eres como yo a veces, yo tengo que reconocer, no voy siempre con Dios primero. Yo, honestamente, a veces, últimamente he estado yendo mucho con ChatGPT, ¿verdad? Es una tentación, ¿verdad? Porque como conversacional y todo. Google, amigos, esposa, novia, novio, no sé a quién vas tú. Pero yo muchas veces me encuentro pidiéndole consejo a Dios hasta el final. Pero ¿sabes por qué es tan importante pedirle a Dios consejo primero? Porque si tú no tienes acceso a un buen consejo, no vas a saber la diferencia entre un buen consejo y un mal consejo. Si tú no tienes dirección de tu Padre Celestial primero, tú no vas a saber cuando un consejo te quiere desviar y cuando estás a punto de tomar una mala decisión. Simplemente no lo vas a saber. Proverbios 8:6, otra vez Doña Sabiduría, dice: escúchenme. Es que yo puedo casi que oír a la señora aquí: por favor, tengo cosas importantes que decirles. Y fíjense esta última parte, si quieren subrayo, lo dice: todo lo que digo es correcto. Imaginen tener acceso a un consejero cuyos consejos son 100% precisos. O sea, encontrar oro. Todo lo que digo es correcto, pero ¿cuál es el problema? Jeremías 23:18. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Sabes que este versículo está en medio de un párrafo donde Jeremías está hablando, inspirado por el Señor, acerca de profetas falsos. Y el Señor les está diciendo: ustedes les gustan escuchar a profetas falsos porque solo les dicen las cosas bonitas. Pero no, ninguno de ellos, dice, y entra este versículo, ha estado en el consejo de Dios para escuchar de verdad lo que yo tengo que decir. Entonces, se siente hasta un poquito reclamo de parte de Dios. Pero yo te invito a que lo tomes así. Tú quieres tomar decisiones sabias. ¿En qué momento has venido a escuchar el consejo del Señor? A mí me pega. Yo soy el primero que me aplico estas cosas. Tengo que reconocer que no siempre. ¿Quién ha prestado atención? ¿Quién ha decidido? En otras versiones dice el secreto de Jehová. Me encanta esa versión. ¿Quién ha estado en el secreto de Jehová? A solas tú con Él, pidiendo: Señor, guíame, dime qué es lo que quieres para mí. La sabiduría inicia delante de Dios. Sabes que también a mí me pasa esto, y se los digo con vulnerabilidad. Muchas veces yo decido, tal vez con intención o sin intención, pero muchas veces decido no preguntarle a Dios o no pedirle a Dios el consejo porque no quiero rendir la gloria de mi decisión. No sé si te pasa a ti, pero algo así, ¿verdad? Yo tengo una decisión y yo veo que es algo bueno, es una buena oportunidad de negocio, es un buen proyecto. Entonces voy de largo, porque al final yo quiero decir: sí, fíjate que yo desde siempre tuve esa visión. Sí, es que eso una mañana me desperté cuando me comí el desayuno, los frijoles, y eso fue una cosa que nos encantan esas historias del emprendedor solitario, aquel que siempre lo supo y estuvo echándole ganas durante toda su vida y lo logró. Nos encantan, y a mí me encantaría ser protagonista de una historia así. Pero entonces ahí está Dios diciendo: pero ¿cuándo veniste aquí a escuchar mi consejo? Claro, escuchar el consejo de Dios implica rendir la gloria y decir: mira, mano, yo no sabía nada, yo le pregunté a Dios y Él me dijo que hiciera esto y así salió. Gloria a Dios. Así debería ser. Pero muchas veces no nos gusta rendir la gloria. Y por eso pedir consejo incluso de Dios necesita humildad. Proverbios 1:7 habla de eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sabes qué es el temor de Jehová para mí? Es el temor a ir solo. ¿Sí? Es el temor a avanzar sin la dirección de Dios. Es el temor a encontrarme
en medio de un problema que yo mismo decidí meterme y ver al lado y ver que Dios estaba desde allá diciendo, no te tenías que haber ido. Ese es el temor, para mí el temor de Jehová. Por supuesto, en el contexto es reverencia, adoración, es consideración a su grandeza, pero nosotros necesitamos considerar la grandeza de Dios y decir, Dios tiene información, Dios tiene el deseo sobre mí que yo quiero descubrir. No puedo yo descubrirlo por mí mismo, ni puedo yo experimentar pagando con dolor a través de toda mi vida. Debo venir delante de Dios y el principio de la sabiduría, la esencia de la sabiduría es precisamente el temor a Jehová. Y aquí hay un paradigma, ¿saben? Y aquí quiero hablarle a los jóvenes, porque hay un paradigma con respecto a esto. Por supuesto, la edad trae sabiduría. Y la misma Biblia lo dice, la edad trae sabiduría, las canas cuentan para algo. Yo estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, la Biblia deja claro, el principio de la sabiduría no es la edad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay un dicho que dice, la fuerza se pierde en jóvenes sin sabiduría y la sabiduría se pierde en ancianos sin fuerza. Yo te quiero retar a ti, joven. Tú puedes ganar sabiduría en tu juventud. Imagina tener sabiduría con todo el tiempo del mundo. Es como encontrarte un diamante. No descartes, cuando yo crezca voy a saber. No, tú puedes ser joven con sabiduría. Si estás dispuesto a pagar el precio de entrar al secreto de Jehová, ustedes pueden ser sabios. Y por supuesto los ancianos tienen el reto de serlo en todo momento, porque necesitamos esa sabiduría. Efesios 1:16. Este es Pablo hablando de cómo orar por esa sabiduría. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros, es la versión Reina Valera, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, conforme conozcamos más a Jesús. ¿Sabes que desde que yo escuché este versículo y me caló, desde ese momento, casi que todas mis oraciones yo oro, Dios dame sabiduría y revelación. Y oro por mis hijos en la mañana cuando los llevo al colegio, Señor, dale sabiduría y revelación a mis 2 hijos, a mi esposa. Lo oro en todo momento cuando estamos aquí en la iglesia haciendo algo, Señor, danos sabiduría y revelación. ¿Sabes por qué? Porque sabiduría significa saber qué hacer, entendiendo a profundidad el contexto y las consecuencias. ¿Sí? O por lo menos en la medida de lo que se pueda, ¿verdad? Eso es sabiduría. Pero tú puedes tener toda la sabiduría del mundo y si ignoras algo, entonces no lo vas a poder meter en el mix. Por eso es que Pablo dice, la sabiduría se complementa con la revelación. ¿Y qué es revelación? Son esas cosas que son ocultas. Es información que tú no conoces, que afecta la decisión que estás tomando. ¿Y quién te lo puede dar? La sabiduría. El acceso a la información que el secreto de Jehová te está ofreciendo. ¿Queremos sabiduría y revelación? Lo dice Pablo. Debemos crecer en el conocimiento de Jesús. Amigos, pidamos a Dios el primer consejo. Ese, creo yo, es el mejor consejo que les puedo dar. Pidamos a Dios el primer consejo. El segundo criterio para tomar decisiones sabias es combino estratégicamente virtudes y capacidades. Combino estratégicamente virtudes y capacidades. La semana pasada Ronnie nos habló acerca de Nehemías y cómo el rey le pregunta a Nehemías ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías le explica, mira, es que la ciudad donde yo vivo está completamente destruida. Y entonces el rey lo sorprende y le dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y a mí me encanta Nehemías porque en el momento en el que se le presentó una oportunidad, Nehemías estaba listo. Estaba listo. Esa era la oportunidad de Nehemías para poder presentar su plan de negocios, su elevator pitch. El rey le dijo, bueno, decime cómo te puedo ayudar, pues. Y lo hizo. Ahí está, Nehemías inventó el elevator pitch. Ahí está en Nehemías 2:4, si lo quieren leer. Leámoslo. Solo antes lo vamos a leer, pero voy a ir extrayendo las virtudes que creo que Nehemías puso en todo esto. Dice, después de orar a Dios del cielo, en otras palabras, orar primero, lo que les decía, debemos consultar el consejo de Dios primero. Nehemías lo hizo. Contesté, si al rey le agrada, esto es humildad, porque Nehemías sabía que estaba hablando con un rey, ¿sí? Entonces empezó poniéndolo del lado de él. Si a usted le agrada, si es agradable a usted.
y si está contento conmigo. Esto me encanta porque seguramente Nehemías era un buen trabajador. Yo creo que un buen trabajador se puede dar el lujo de decir esto, pero un mal trabajador no, porque el rey hubiera dicho, contento contigo, andate a Jerusalén y no regreses, ¿verdad? Pero lo dijo porque seguramente era un buen trabajador. Si está contento conmigo, su servidor, envíeme. Ahí le está diciendo, estoy sujeto a su autoridad, rey. Usted me dice qué hacer. ¿Sí? No estoy haciendo algo por mi lado. Usted me dice qué hacer. Envíeme a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y esta me encanta, pero es un poquito oculta, pero me encanta porque aquí Nehemías exhibió prudencia. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías no dijo Jerusalén. Si se dan cuenta, dijo, envíeme a Judá, de la cual Jerusalén era una ciudad ahí, pero no dijo Jerusalén. Eso era porque en Persia tenía mal concepto de Jerusalén. Habían habido muchos episodios de discordia entre Persia, que era el reino que controlaba, y Jerusalén. Y entonces Nehemías prefiere no decir Jerusalén, sino la ciudad de mis antepasados. Por supuesto, creo que el rey sabía cuál era la ciudad, pero la Biblia dice que la reina estaba a la par del rey. Seguramente había magistrados, habían gobernadores alrededor del rey, nunca estaba solo. Pero Nehemías sabía, si él decía Jerusalén, todos iban a voltear al rey así como que era un topic un poco difícil de digerir. O sea que el rey va a ayudar a Jerusalén, los rebeldes. Pero Nehemías midió eso y aplicó prudencia. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Me encanta esto porque el rey no quería que se fuera del todo. O sea, no quería que se fuera de una vez. Él quería, vas a regresar. Si vas a regresar, te dejo. O sea, eso es otra evidencia que era buen trabajador. Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Porque tenía un plan detallado. Yo creo que un rey no va a invertir ni un centavo, ¿sí?, en un plan que no le traiga algún tipo de certeza. Y Nehemías lo sabía, tenía un plan detallado. Además le dije al rey, si al rey le agrada, otra vez bajo autoridad, permítame llevar cartas y le pide que le dé cartas para que lo dejen pasar, para que le den madera para construir. Eso muestra diligencia. Diligencia es adelantarse a las cosas. Entonces, si se dan cuenta, amigos, lo que estamos viendo es que Nehemías actuó sabiamente porque combinó varias capacidades y virtudes. Yo siempre había pensado en algún momento que la sabiduría era ser inteligente. Entonces cuando yo veía a alguien decía, qué inteligente, es muy sabio, y decía, son lo mismo, pero no es lo mismo. La sabiduría es inteligencia y un montón de otras virtudes para eventualmente trazar rumbos de acción que sean inclusivos en un montón de aspectos. Eso es lo que hace sabio a alguien, ¿sí? Porque es distinto ser sabio a preciso. ¿Me explico? Entonces, aquí vemos a Nehemías adoptar un montón de virtudes para el beneficio de la causa. Proverbios 8:12, otra vez Doña Sabiduría dice, yo, Doña Sabiduría, convivo con el buen juicio. En otras palabras, es mi amigo, el buen juicio. Sé en dónde encontrar a conocimiento y al discernimiento. Son mis cuatazos, ¿sí? Con ellos me junto. Todos los que le temen al Señor odiarían la maldad. Por eso yo odio al orgullo y a la arrogancia. En otras palabras, le tengo demasiado cariño a la humildad, ¿sí? No odio la corrupción. En otras palabras, me llevo bien con los de carácter, con los de entereza de corazón. Y no soporto a los de lenguaje perverso, dice. ¿Saben qué es lenguaje perverso? Perversidad quiere decir torcer algo, es hacerlo que pierda la forma original que era. Entonces el lenguaje perverso no necesariamente quiere decir hablar con malas palabras. Lo que quiere decir es torcer la realidad a algo que no es. Y eso lo oímos todo el tiempo, personas que andan diciendo, no, eso no va a salir bien. Siempre la negatividad de enfrente. Y la sabiduría dice, no, para hablar así mejor no hablen con ellos. ¿verdad? No hablen con ellos. El sentido común y el éxito me pertenecen. Están en la casa de la sabiduría todo el tiempo. La fuerza, o sea, la valentía y la inteligencia son mías. ¿Saben? La inteligencia es uno de los que se sienta en la mesa de la sabiduría. Uno de un montón. Por eso la sabiduría es una combinación de virtudes. ¿Y saben qué? Las virtudes nunca viajan solas. Como lo que decía Aristóteles, ¿sí? La virtud es la madre, la valentía es la madre de todas las virtudes. Porque sin valentía ninguna de las otras virtudes se pueden vivir consistentemente. Tenía toda la razón.
Si tú quieres tomar decisiones sabias, sí, vas a tener que ser sabio, inteligente, prudente, pero al mismo tiempo valiente. Y entonces quiero que hablemos un poquito de estas virtudes que exhibió Nehemías. Número uno, la planificación. Nehemías le preguntaron algo y tenía las cosas listas para presentar. Se anticipó. Y lo mismo es con Dios. ¿Saben? Si ustedes le preguntan a Dios, ¿cuál es el plan para Guatemala? Y lo decimos nosotros, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para tu familia, tiene un plan para tu empresa, tiene un plan para tu posición, Dios tiene un plan para todo. Ustedes pregúntenle a Dios cualquier cosa, pregúntenle a Dios qué piensas tú de cualquier cosa y les va a decir el plan que tiene para esas cosas. Ese es Dios. Ahora amigos, si Dios tiene un plan para todo, ¿no deberíamos nosotros también? Y Nehemías sabía eso. Nehemías sabía, yo necesito tener un plan, por lo menos necesito saber qué hacer para que en el momento en el que se tope la oportunidad yo pueda contestar. Es una virtud, la planificación. Otras virtudes, hay gente que me dice, mira Jorge, lo que pasa es que yo soy muy honesto. Y se cansan con eso. Yo soy muy honesto y entonces digo las cosas como son. A mí que no me pregunten, ¿verdad? Porque ya saben cómo soy, ¿verdad? Está bien, esa es una virtud, pero si quieres ser sabio, combínala con otra. ¿Qué tal si combinas la honestidad con la prudencia? ¿Saben qué es prudencia? Es la extrapolación de una decisión y la medición de su efecto combinado con la empatía, que es otra virtud. ¿Sí? Esa es prudencia. Entonces, ¿por qué no combinas esta honestidad que tienes, que es muy fuerte? Está bien, pero combínala con prudencia, con empatía, y entonces vas a ser sabio, que es más alto que solo ser honesto. Hay momentos en los que puedes decir las cosas. La disciplina y la diligencia son hermanas. Prueben ir al gimnasio una mañana, es duro. Pero si prepararon su mochila, la dejaron en el carro y tienen menos decisiones que tomar al respecto, la diligencia aplana el camino para la disciplina. Disciplina sin diligencia se complica un poquito más. O el sentido común, que decimos es el menos común de los sentidos. Proverbios 8 habla de él. Soy cuataza del sentido común. O el buen juicio. Hay una imagen que quiero mostrarles. Esta es como en el general se construye un buen criterio, un sentido común, ¿sí? Se construye de tres cosas, básicamente: de la experiencia, del conocimiento y del instinto. Entonces, si yo quiero crecer en sentido común, lo que tengo que hacer es aplicar estas otras cosas. ¿Cómo crezco en experiencia? Probando, ensuciándome las manos, haciendo, aprendiendo de la experiencia de otros. ¿Cómo crezco en conocimiento? ¿Qué tantos libros estás leyendo? ¿Qué tantos artículos de lo que estás haciendo en este momento? No debería haber nadie que sepa más de lo que tú haces que tú. Por lo menos ese debería ser un objetivo, ¿verdad? Y conforme crezcas en esas cosas, entonces tu sentido común va a ampliarse. También el instinto. Para mí el instinto aquí es el punto uno de esta prédica. Es ir con Dios. Porque Dios te habla ahí y tú puedes sentir adentro cuando algo es bueno, cuando algo es malo, porque tienes adentro el consejo de Dios. Entonces, ¿quieres crecer en sentido común? Hagamos todo esto. Por eso, amigos, entonces si nos damos cuenta, sabiduría es la aplicación de múltiples virtudes y capacidades. Por eso cuando nosotros oramos, Dios dame sabiduría, lo que estamos diciendo es amplía mis virtudes, amplía mis capacidades. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque así es como funciona. Ahora, ¿cómo sé qué virtud aplicar, en qué momento y todo? La sabiduría sabe cómo. Al inicio, en Proverbios 8 dice, yo te encuentro en la colina más alta. ¿Sabes que eso de la colina más alta para mí es una figura de lo que hoy le conocemos como la visión macro? ¿Verdad? Es que ese es muy sabio vos, porque él siempre ve el macro de las cosas, decimos, ¿verdad? Es un buen gerente porque siempre ve las cosas macro. Eso es lo que está diciendo la sabiduría desde hace cientos de años. Súbanse a la colina y vean todo chiquito y ahí van a ver todas las implicaciones. Entonces van a saber lo que saben, lo que no saben, cómo te afecta una decisión, cómo afecta a los demás. Y preguntando estas cosas, tú puedes eventualmente aplicar sabiduría combinando cosas. Lo que sí, amigos, es que como Petrov necesitamos por lo menos tomar tiempo para pensar en las decisiones. Tomar decisiones con emoción no es sabiduría, ¿sí? Tomar decisiones enojado no es sabio. Tomar decisiones contento tampoco. Pide 5 minutos, aunque sean larguísimos como los de Petrov, pero pide 5 minutos y pregúntale a Dios primero. Combina virtudes y vas a estar bien. Tercer criterio, para tomar decisiones sabias, esta es dura. Debo estar dispuesto a que me incomoden. Debo estar dispuesto a que me incomoden. Nehemías 2:10, Nehemías incomodó gente.
Dice, ahora bien, cuando Sanbalat, que era uno de los que estaban ahí no de acuerdo con las cosas, y Tobías era el otro, se enteraron de mi llegada, dice, se molestaron mucho porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Israel. Se molestaron mucho, dice, porque alguien había venido a ayudar. Siempre hay alguien que se incomoda, siempre hay alguien que se incomoda. Yo no sé por qué se molestaron. A lo mejor tenían algún conflicto de interés. A lo mejor tenían pereza. Ay, no, construcción. No sé, yo no sé por qué se molestan, pero lo cierto es que la sabiduría incomoda. ¿Sabes por qué la sabiduría incomoda? Porque la sabiduría te empuja a hacer algo que todavía no eres. Y eso es un efecto de los sueños, amigos, porque si Dios te dio un sueño para que cumplas en años, seguramente Dios va a querer que tú crezcas de lo que eres hoy al hombre y la mujer que va a cumplir ese sueño eventualmente. ¿Por qué lo sé? Porque si no te hubiera dado un sueño para que cumplas hoy en la tarde a salir de la iglesia. Hay un proceso que debes cumplir y Dios lo sabe y está dispuesto a casarse con los procesos. Dios es eterno y tiene todo el tiempo del mundo, pues. Pero entonces la sabiduría te empuja y te incomoda. ¿Y sabes por qué? En mi caso, la sabiduría incomoda porque expone la ignorancia. A nadie nos gusta que nos digan ignorantes. A mí no me gusta que me digan ignorante, pero a veces tengo que reconocer que soy ignorante. ¿Sí? No nos gusta que nos cataloguen ignorantes y eso es como cuando yo tomé una decisión, digo, vamos a irnos por acá y alguien me dice, mira Jorge, pero ya pensaste que si nos vamos por ahí, tal cosa y otra. Yo puedo tomar una decisión ahí de decir, tiene razón, y humildemente reconocer, sí, soy ignorante de esas cosas que esta otra persona pensó, o puedo aferrarme a mi orgullo y decir, no importa, yo ya había pensado en eso, mucha no va a pasar, ¿verdad? Y volverme necio. Por eso el sabio está casado con la humildad, amigos, no con el orgullo. Entonces necesitamos recibir los consejos que nos incomodan. Proverbios 14:6, el burlón, en otras palabras, el arrogante, busca sabiduría y nunca la encuentra. Para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. ¿Sabes por qué el arrogante nunca encuentra sabiduría? Porque él cree que está en lo correcto. ¿Sí? Es como alguien que pide consejo ya habiendo decidido lo que quería hacer. ¿Sí? Amigos, en muchas ocasiones no pedimos consejo, pedimos afirmación. Eso es lo que andamos buscando. En vez de sabiduría y guía, lo que andamos buscando es alguien que nos diga, sí, tenés razón. Mira, ¿crees que me debo casar con aquella? Mano, yo veo que se pelea mucho, mejor no. No, ese consejo no me gusta. Siguiente, ¿vos crees que me debo casar con aquella? Sí, les dan bastantes likes en Facebook. Ese consejo, con ese me quedo. ¿Verdad? Le huimos a la incomodidad de la sabiduría. El necio busca afirmación en vez de consejo, amigos. ¿Sí? Un buen consejo te incomoda y hay que recibirlo así. Entonces, por lo menos te digo, si tú pides un consejo y te incomoda, hay algo de eso que te incomoda, no te enojes con la persona que te lo dio. ¿Sí? Por lo menos ora al respecto. Por lo menos. Porque si hay algo que te incomodó, hay algo que tu corazón sabe que tú no. ¿Verdad? Y necesitas escuchar y orar para ver qué quiere Dios decirte al respecto. Y por último, el cuarto criterio para tomar decisiones sabias es: entiendo que la sabiduría está en la ejecución. Está en hacer, no en hablar. ¿Sí? La sabiduría está en hacer. Nehemías 2:17. Estos 3 días después de que Nehemías llegó a Jerusalén, 3 días después, dice, les dije a los líderes, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Y les dice, reconstruyamos, pongamos fin a esta desgracia. Y después ellos dicen, sí, reconstruyamos la muralla. Esto fue 3 días, solo 3 días después de que Nehemías llegó a Jerusalén. Nada que bueno, me va a tomar un par de días porque el viaje es largo, los camellos cansan de estar montados en... No, 3 días después fue, pongamos las manos a la obra. Sentido de urgencia. Proverbios 14:23 dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Más claro que el agua no se puede. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Profesando, es decir, solo hablando de lo sabio que eran, terminaron siendo necios. Solo hablando de lo sabio, de las decisiones sabias que toman, no hicieron nada y se volvieron necios. La sabiduría está en la ejecución. Necesitamos alinear nuestras acciones a lo que Dios nos está retando que hagamos.
Porque Dios te puede decir, hijo, yo quiero que tú tengas salud. Bueno, eso quiere decir que tengo que alinear mis decisiones y voy a dejar de comer ciertas comidas. Pero pareciera como que no nos interesa el plan de Dios por las decisiones que tomamos después. Hijo, yo quiero que tú seas próspero. Pero no tomo el tiempo para ordenar mis finanzas. Entonces, ¿saben qué estamos haciendo nosotros? Estamos saboteando el plan de Dios para nuestra vida. Tú te vuelves tu peor enemigo cuando no te alineas a la voluntad de Dios. Y después nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Tú pasaste, dice Dios. Jorge, yo quiero que oren por mí porque creo que el enemigo está bloqueando los planes de Dios. No es el enemigo, no son demonios, no es la situación política, eres tú. Porque la sabiduría está en la ejecución, está en hacer, está no solo en entender, en preguntar. Eso es muy bonito, pero si no lo haces, no vamos a llegar a ninguna parte. Lo acabamos de leer en Romanos 1:22. El necio solo habla de lo sabio que es, pero no termina haciendo nada. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Y mientras lo hacen, quiero decirles una triste realidad. En muchas ocasiones, las malas decisiones que hemos tomado fueron advertidas. ¿Alguien te dijo algo? ¿Alguna oración te habló a tu corazón? Algo. Pero nos fuimos de boca de todas formas. ¿Sí? Eso es una triste realidad. Pero no quiere decir que es el fin del mundo, porque estás aquí. ¿Sí? Estás aquí, oyendo esto. Yo creo que Dios nos quiere traer esperanza y redención para lo que viene. ¿Sí? Así que quiero empezar por el principio. Al principio yo dije, el primer consejo debe ir para Dios siempre. Entonces yo quiero retar a alguien, si hay aquí alguno aquí en los puntos que no haya recibido al Señor Jesús en tu corazón. El primer paso para la sabiduría es el temor a Jehová, es contemplar su grandeza. Es reconocer que yo no tengo todo lo que Él me puede ofrecer. ¿Sí? Ese es el primer principio de la sabiduría. Entonces necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Y si hay alguien aquí que no lo ha recibido, quiero que ore esta oración conmigo brevemente. Señor Jesús, yo reconozco que he tomado una serie de malas decisiones, pero hoy rindo todo esto a ti y te pido perdón y quiero que me rescates. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir una vida sabia, alineada a ti. Límpiame con tu sangre. Quiero ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien oró esa oración por primera vez o con convicción, yo quiero que no te vayas de donde estás sin hablar con alguno de los servidores o pastores. Queremos orar por ti. Pero quiero también hablar a todos los que estamos acá, que nos enfrentamos con decisiones todos los días. Decisiones grandes y pequeñas. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Tú eres Stanislav Petrov. De tu vida, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a tirar todo por la borda? ¿O vas a tomarte el tiempo para decidir bien? Tenemos que decir bien. Ahora alguien me puede decir, mira Jorge, lo que pasa es que no me conoces. Yo he sido un tomador de decisiones en serie, de malas decisiones en serie durante toda mi vida. He tomado muchas malas decisiones. Hay un dicho chino que dice, el mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento para plantarlo es ahora. Entonces yo te quiero decir, hoy puedes empezar a darle vuelta a ese barco, sin importar lo que pasó. Y deja de ver lo que está atrás. La sabiduría dice, nadie que diga los mejores tiempos que están en el pasado habla con sabiduría. Entonces tienes que hablar bien de lo que está enfrente tuyo. Así que si tú has tomado malas decisiones en algún momento de tu vida, hoy puedes volverte un tomador de decisiones sabio, aplicando estos criterios, pero pidiendo, Señor, ayúdame a tener la valentía de ejecutar la sabiduría. Y muchos están aquí, ya saben a lo que me refiero, ya saben de qué decisión estoy hablando, aunque yo no sepa. Oremos. Bendito Dios, reconocemos tu grandeza, Señor, y venimos delante de ti a pedir sabiduría, porque la necesitamos
porque nos damos cuenta que en el pasado tenemos evidencia de cómo hemos tomado malas decisiones. Perdónanos. Pero queremos venir delante de ti primero y queremos pedir el primer consejo a ti. A partir de ahora, ¿por qué no te comprometes con el Señor y le dices: Señor, a partir de ahora yo me comprometo a pedirte a ti el primer consejo? El Señor está comprometido contigo, comprométete tú con Él. Dice: Señor, dame el privilegio de escuchar tu voz primero, de hablarte a ti primero. Pídele a Dios que crecer en sabiduría, crecer en virtud, en todo lo que necesitas para poder avanzar por esta vida de una forma precisa, alineada con el plan de Dios. Recibe la sabiduría aunque te incomode. Señor, incomódanos con tu sabiduría. Incomódanos con tu sabiduría. Anhelamos escuchar tu sabiduría pura, sin filtros. Y si hay algún consejo que he recibido últimamente que te ha incomodado, ponlo delante del Señor. Señor, hay algo que yo quiero hacer y alguien me dijo que no y me incomodó. ¿Qué hay detrás de esa incomodidad? No la dejes pasar de largo, no la despidas tan fácilmente. Y Señor, por último, ayúdanos a ser ejecutores de sabiduría. No queremos ser un pueblo que habla de lo sabio que es, Señor. Queremos ser un pueblo que actúa sabiamente. Danos el valor para actuar sabiamente cuando cuenta, cuando importa, cuando se necesita. Cantemos esta canción, amigos, y conforme cantamos, pon atención a la letra, porque yo creo que el Señor te quiere hablar. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Creemos que tú nos has invitado a tomar de tu sabiduría. Y hoy acudimos a ti diciéndote: Señor, hoy al salir de acá vamos a actuar en esa sabiduría, vamos a ejecutar en esa sabiduría. Pon en tu mente aquello que vas a salir a hacer hoy. Y hoy creemos, Dios bendito, que al salir de acá
tú estás con nosotros, que tú estás apoyando ese consejo que tú has dado y que eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que nos va a cimentar en Cristo Jesús y el que nos va a hacer permanecer firmes, y que a la hora de tomar decisiones vamos a saber tomar el tiempo, involucrarte a ti, Señor Jesús, y librar no solo nuestra vida, no solo nuestra familia, sino a generaciones de repercusiones catastróficas. Hoy creemos que nos pusiste en el tiempo correcto, y ese tiempo correcto es hoy. Hoy vamos a tomar esas decisiones sabias. Hoy vamos a caminar en ese sueño tuyo para nosotros y los nuestros, y lo creemos en el nombre que lo hace posible, el nombre que nos deja entrar a la derecha del Padre, orar y hablar con Él, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios? Qué privilegio tenemos de poder estar escuchando el consejo de Dios. Quiero invitarte a que tomes tu lugar. ¿Y sabes qué? En ese mismo consejo Dios nos está invitando: sé sabio, sé sabio, sé sabio. Proverbios 3, 9 al 10 nos dice así. Vean lo que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y esta es la misma sabiduría. Este es el contraste de alguien que sabe reconocer a Dios en sus caminos y alguien que no. Y lo que está diciendo acá Dios es honra. Cuando nosotros queremos decir yo pongo a Dios primero, lo que queremos decir es le doy la honra. ¿Y cómo honramos? Con nuestra adoración. ¿Cómo honramos? Con nuestros bienes. Cuando le traemos a Dios no lo que a Él le toca, no es una porción que a Él le toca. ¿Saben qué? Es una muestra de lo que es de Él. Y esa muestra es: Señor, todo es tuyo, aquí lo pongo delante de ti. Si te parece bien y tú lo tomas con agrado, todo lo demás me irá bien para hacer tu voluntad. Así que hoy podemos actuar con sabiduría también en esto. Y el momento de la ofrenda no se desconecta de la alabanza, no se desconecta de la palabra. Es exactamente igual a adoración, porque venimos delante de Él y le dedicamos y decimos: esto es una muestra de todo. Bendícelo y yo haré tu voluntad. Padre, hoy oro sobre mis amigos, sobre mi familia, Señor, espiritual, y te pido que tú nos des la sabiduría para actuar en ella. Y hoy te pedimos, como hizo Nehemías delante del rey: si te agrada, bendice este camino, bendice estos planes y envíame tú a hacer con estos bienes tu voluntad. Oramos y ofrendamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amigos, les invito a que puedan pasar. Delante de nosotros hay buzones y también lo podemos hacer en línea, y cantemos y alabemos al Señor.